La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 4. Primera parte. Ra, el disco. Los últimos rayos de aquel atardecer cubrieron de bronce la larga y sedosa cabellera de la hija de la raza azul. Sentados frente a frente, Gloria y Sinué se observaron en silencio. La primera, profundamente consternada por cuanto había oído en aquellos días y, en especial, ante dos interrogantes que seguían arañando su curiosidad. ¿Quién era realmente su amigo? ¿Y cómo entender que ella fuera una descendiente de esa raza misteriosa llegada a la tierra en tiempos remotos? Sinué, por su parte, no podía alejar la idea de que aquel adiestramiento en torno a la organización administrativa que rige los universos y sobre los primeros tiempos de Iurancha había sido tan somero como precipitado. ¿Habría asimilado su compañera aquella montaña de nuevos y desconcertantes conceptos? Dado su carácter rabiosamente meticuloso y racionalista, el investigador hubiera deseado y necesitado un período de tiempo más prolongado. Pero la suerte estaba echada y el miembro de la logia lo sabía. La luna nueva no tardaría en producirse y muchas de aquellas dudas, reflexionaba Sinué, se verían quizás despejadas. Solo era cuestión de paciencia. Muchas felicidades, con retraso, hija de la raza azul. La voz de Sinué sacó a Gloria de sus pensamientos, y la señora observó cómo su compañero buscaba en los bolsillos de sus pantalones. A los pocos minutos situaba sobre la mesa un pequeño frasco de cristal. Divertido, la animó a abrirlo. «Es para ti», exclamó, respondiendo así a la mirada de Gloria. «Acéptalo. Ya sé que no es gran cosa, pero es mi regalo de cumpleaños». La señora de la Casa Azul lo tomó delicadamente, examinándolo con avidez. Al inclinarlo, la arena blanco cenicienta que contenía rodó y los corpúsculos emitieron unos levísimos destellos. Gloria, sorprendida, miró a su amigo. «¿Qué es?» Sinué hubiera deseado responder a esta pregunta. Sin embargo, el esperado informe de su Keri-Ev sobre la muestra de la extraña arena recogida en el calvero del bosquecillo que rodea el ayuntamiento no había llegado, y dejándose arrastrar por la intuición, quiso que la que iba a ser su compañera en la inminente misión de búsqueda de los archivos de Iurancha participara así de uno de sus secretos. «Ábrelo sin miedo», repuso. Gloria obedeció sin vacilar. Volcó parte del contenido en la palma de su mano izquierda y, tal y como esperaba el investigador, al hacerlo, los corpúsculos se transformaron en cientos o miles de puntos luminosos. Dios santo, el inesperado y súbito cambio de los granos de arena en sendos y casi microscópicos reflejos pilló tan desprevenida a la hija de la raza azul que, en un movimiento reflejo, sacudió su mano, dejando caer aquella blanca y luminosa nube sobre la pulida mesa de roble. «¿Pero qué es?», preguntó por segunda vez y con la voz tan descompuesta como el ánimo. «No sabría explicártelo con exactitud.
Solo sé que puedes considerarlo una especie de anticipo de lo que nos aguarda. Algo más confiada, la señora volvió a explorar el montoncito de arena. Al caer sobre la tabla de la mesa, los gránulos habían perdido nuevamente su luminosidad. Gloria, al igual que hiciera Sinué en el claro del bosque, jugueteó durante un tiempo con su insólito regalo. Tomaba un puñado con sus largos dedos y, vivamente emocionada, lo veía caer con lentitud y convertido en un mágico salto de luz. ¿Dónde y cómo?, le interpeló atropelladamente, sin separar la mirada de las diminutas estrellas luminosas. ¿Quién te lo dio? Sinué se decidió entonces a revelarle su extraño hallazgo en el claro del bosquecillo, así como el primer y desconcertante encuentro con aquella criatura de pequeña estatura y cuerpo transparente. Al terminar su relato, la hija de la raza azul, entusiasmada, pidió a su amigo que la condujera hasta el calvero, pero Sinué, fiel a las órdenes de su maestro, rogó a su impulsiva amiga que dominase su inquietud. Te prometo, concluyó, que pisarás ese lugar cuando llegue la luna nueva. A la mañana siguiente, con el alba, Sinué cruzó la plaza de la Lastra, dispuesto a estudiar aquel desconcertante jeroglífico descubierto en el péndulo del reloj. La Casa Azul, como la mayor parte de la aldea, no había despertado aún al luminoso y prometedor día, y el inquieto investigador, armado con sus cámaras fotográficas, con una brocha y una serie de trapos viejos, empujó el portón de la solitaria casa de Juana, procurando no derramar el gasóleo que había dispuesto para tan concreta ocasión. Esta segunda visita al caserón del ayuntamiento de Sotillo fue algo más sosegada. La claridad del día ayudó, y no poco, a que Sinué conservase su presencia de ánimo. A pesar de todo, el recuerdo de los sucesos acaecidos aquella agitada noche y la imagen de la monstruosa cabeza pegada al cristal de la torre provocaron en él, mientras ascendía pausadamente, algún que otro sentimiento de inquietud. Esta vez se hallaba solo y ello, de alguna forma, le tranquilizó. En contra de lo que podamos suponer, Sinué, él que es solitario, prefería esta situación a la de un posible riesgo o peligro compartidos. Sin embargo, al empujar la portezuela que permitía el acceso al ático, el periodista no pudo reprimir un escalofrío. Los herrumbrosos goznes protestaron y Sinué, inmóvil en el umbral, dedicó unos segundos a una rápida ojeada del destartalado recinto. Debería haberme hecho con una linterna. El pensamiento de nuestro hombre se hallaba plenamente justificado. Los chorros de luz que penetraban por los dos ojos de buey practicados en la fachada del edificio, uno a cada lado del camarote donde descansaba la maquinaria del reloj, apenas si quebraban la oscuridad del desván. El lugar, no obstante, parecía tranquilo. El silencio era absoluto. Impulsado por su curiosidad, avanzó sobre el polvoriento piso de madera, haciéndolo crujir lastimeramente. Su objetivo seguía siendo la puerta situada al fondo del ático. Pero, quizás propiciado por la tenue penumbra o movido por un inconsciente deseo de retrasar en lo posible
su inevitable entrada en la torre, el investigador, tras dejar la bolsa de las cámaras y los útiles que transportaba sobre el piso, dirigió sus pasos hacia el oscuro fondo del lugar. ¿Qué buscaba allí? Ni él mismo lo sabía. Quizás alguna pista, un indicio que le ayudara a comprender por qué el nombre de Ra aparecía en el disco metálico o, quién sabe, quizás un resto olvidado del momento, en 1907, en que fue instalado el reloj. Poco a poco, palpando y tanteando, fue abriéndose paso entre los sucios y carcomidos muebles, bidones y casi irreconocibles aperos de labranza allí apilados. Si las afirmaciones de Juana eran correctas, pensó, y aquel era un nido de ratas, lo normal es que, una vez desaparecida la misteriosa criatura que él había visto y que sin duda las había espantado, los roedores hubieran vuelto a su hábitat. Para comprobarlo, la única solución era invadir el territorio y los posibles refugios de tales animales. Los ojos de Sinué no tardaron en acostumbrarse a la oscuridad y sus oídos se afinaron al límite, pendientes del menor roce o chillido. Siguió avanzando hacia uno de los negros rincones, pero de pronto una especie de chasquido le detuvo. Al abusar los sentidos no pudo evitar que su piel se viera recorrida por un escalofrío. Entornó los ojos, afilando aún más la visión, y descubrió a poco más de 2 metros un enorme bulto. Al estudiarlo, comprendió con cierto alivio que se trataba de un anciano y mugriento sillón, despanzurrado y con 1000 heridas por las que habían saltado unos amenazantes muelles. Intentó tranquilizarse diciéndose a sí mismo que quizás aquel chasquido lo había producido alguno de sus pasos, pero estos razonamientos no eran muy sólidos. Tras unos segundos de tensa espera, optó por continuar su avance, esta vez directamente hacia el desvencijado butacón. Sin embargo, al dar el segundo paso, algo se interpuso en su camino. Una maraña de densos, pegajosos e invisibles hilos se enredó entre sus cabellos y rostro, haciéndole retroceder. Palmeó desesperadamente, luchando por deshacerse de aquella repugnante tela de araña, y al cabo de un par de minutos, jadeante y pálido, lograba sacudir los últimos restos. Inspiró profundamente y, dirigiendo sus brazos hacia la oscuridad, golpeó el aire en busca de posibles restos de otras telas de araña. Y justamente al rasgar uno de aquellos jirones, el corazón del aventurero sufrió un nuevo sobresalto. Un segundo chasquido, esta vez más claro y cercano, le petrificó. Durante décimas de segundo permaneció inmóvil, con los brazos levantados y sumergidos en la oscuridad. La sangre había empezado a correr por sus arterias a una velocidad inusitada, empujada por una nueva descarga de adrenalina. El miedo, una vez más, había hecho acto de presencia en el esforzado investigador. De inmediato, y movido por un reflejo puramente animal, se llevó los brazos al rostro. Si aquel chasquido había sido producido por una rata, ésta tenía que ser de considerable tamaño y cabía el riesgo de que, si se sentía acorralada, saltase sobre su hipotético enemigo. Pero en los siguientes e interminables segundos, nada sucedió.
y Sinué lentamente fue descubriendo sus ojos. Taladró la negra silueta del butacón en busca del roedor, explorando también su entorno. El resultado fue estéril. Su cerebro, sometido a una violenta tensión, le decía que aquel chasquido no parecía emitido por una rata. En realidad se asemejaba más al ruido que hubieran producido dos tablas al chocar una contra otra. Pero en ese caso, ¿qué o quién la provocaba? Procurando no hacer el menor ruido, se inclinó sobre el entarimado, empuñando el ástil de lo que, en otro tiempo, debió ser una azada, y algo más reconfortado con la posesión de aquella improvisada arma, se dispuso a zanjar aquel angustioso lance. De puntillas salvó el 1,5 metros que le separaba del butacón, blandiendo el recio mango de la azada. Y fue en ese momento, con las rodillas a escasas pulgadas del asiento, cuando sonó un tercer chasquido. Esta vez, Sinué se mantuvo firme frente al butacón con el ástil levantado por encima de su cabeza y dispuesto para ser catapultado contra lo primero que se moviera. El ruido, mucho más nítido que en las ocasiones precedentes, parecía brotar del interior del maltrecho respaldo del sillón. Clavó su mirada en aquel laberinto de brechas por las que asomaban y se derramaban muelles e informes manojos de borla. Súbitamente, en la oscuridad de una de aquellas profundas hendiduras, el investigador creyó ver algo que le heló la sangre, dos minúsculos puntos luminosos. Y por su mente desfiló una vertiginosa serie de hipótesis. Era sin duda unos ojos, pero ¿de qué? Quizás una rata, tal vez de un gato. Su primer impulso fue retroceder y poner el mayor espacio posible de por medio, pero por enésima vez la curiosidad le pudo y nerviosamente registró en sus bolsillos hasta dar con el encendedor. Pensó en cambiar el palo de mano, sosteniendo así el mechero con una mayor precisión, pero el instinto de supervivencia fue más fuerte y, muy despacio, comenzó a alargar el brazo izquierdo hacia el negro respaldo. Sujetó el encendedor con todas sus fuerzas, esperando a que el puño alcanzara la parte inferior de la grieta, en cuyo interior seguía chispeando aquellos supuestos ojos. Al mismo tiempo, hizo oscilar el ástil, procurando concentrarse. Al menor movimiento sospechoso, la improvisada masa caería sobre el hueco del sillón y sobre su posible inquilino. Con el corazón al galope tendido, acarició con la yema de su dedo pulgar izquierdo la rueda dentada del mechero, preparándose para un inminente encendido, y sin pensarlo dos veces la hizo girar. Maldición. El sudoroso dedo había resbalado, provocando únicamente un leve chispazo. Como movido por un resorte, Sinué repitió la maniobra y una corta y amarillenta llama hizo su aparición al tercer o cuarto intento. A partir de esa fracción de segundo, todo se precipitó, resultando confuso e irritante. A la luz del encendedor, Sinué, con el rostro a 2/4 de la hendidura, descubrió, en efecto, dos pequeños puntos blancos, puntiagudos y enterrados en una masa peluda. Al comprender lo que tenía ante sus ojos, intentó retroceder. Pero aquella criatura fue más rápida y antes de que el reportero pudiera accionar sus músculos, saltó hacia su rostro.
Un agudo dolor terminó por devolver el sentido a Sinué. Palpó primero a su alrededor, comprobando con alarma que se hallaba tendido en el piso del desván, boca arriba y medio aprisionado por un informe castillo de muebles. ¿Qué ha ocurrido? Antes de que pudiera ordenar sus confusos pensamientos, forcejeó con aquel entramado de sillas y pupitres escolares que habían caído sobre su pecho. Una de las patas se había incrustado entre sus costillas, provocándole un acerado dolor. Cuando al fin logró desembarazarse de los enseres que le inmovilizaban, el maltrecho reportero se incorporó. Su vista tropezó entonces con la figura del butacón y un escalofrío le hizo temblar. En realidad, solo recordaba parte de lo sucedido. Sí, el culpable del desastre, intuyó, fue ese maldito murciélago. Al prender el mechero, en efecto, había asustado al mamífero, que huyó precipitadamente de su guarida en el interior del sillón, pero el animal terminaría por estrellarse contra el rostro del no menos aterrorizado miembro de la Escuela de la Sabiduría, entre chasquidos y un aparatoso batir de membranas. En el cerebro de Sinué, grabada a fuego, seguía la imagen de la pequeña y peluda cabeza del murciélago con sus blancos y puntiagudos colmillos y que, en los primeros momentos, había confundido con unos brillantes y desconocidos ojos. Después, a consecuencia del impacto y del susto, perdería el equilibrio, cayendo de espaldas sobre los muebles. A partir de ese momento, todo resultaba oscuro y lejano. Su cabeza, a juzgar por el hilillo de sangre que corría por detrás de la oreja derecha y por el punzante dolor que padecía en la región occipital, debió chocar contra alguno de aquellos viejos enseres, provocándole la pérdida del conocimiento. ¿Cuánto tiempo había permanecido inconsciente? Consultó su reloj, pero aquellos dígitos, señalando las 8 horas, tampoco aclararon sus dudas, y preocupado por el insistente dolor en su costado izquierdo, no cayó en la cuenta de otro inexplicable detalle. El periodista había subido al ático poco antes de las 7 horas. Si su catastrófica exploración había sido cosa de 5 o 10 minutos, ¿por qué su reloj marcaba las 8 horas? ¿Es que había estado todo ese tiempo inconsciente o había ocurrido algo más? Providencialmente, el mal parado investigador no se percataría de esta curiosa circunstancia hasta bien entrada la mañana, cuando, empujado por aquellas molestias en su costado, decidió desnudarse y examinar su torso. Pero este será otra cuestión a considerar más adelante. Molesto consigo mismo por sus continuas torpezas, recuperó su equipo y, entre improperios, abrió la portezuela de la torre. La luz entraba a raudales por el ventanuco y, tras echar un vistazo al lugar, dudó entre inspeccionar a fondo la maquinaria y el disco del péndulo o llevar a cabo la serie de fotografías que tenía en mente. Al final, como también era habitual en él, se decidió por una tercera labor, la limpieza del misterioso alto relieve en el que aparecían el emblema de su orden y el nombre de Ra. Como digno representante del signo zodiacal Virgo, preparó el recipiente con gasóleo, los trapos y el pincel
situándolos meticulosa y estratégicamente entre los soportes de madera del armazón que soportaba la maquinaria del reloj. El único acceso al péndulo era a través de estas patas y, si el investigador deseaba practicar una concienzuda limpieza del disco metálico, solo tenía una alternativa: deslizarse bajo el citado bastidor y, sentado o en cuclillas entre los 4 soportes, proceder así a la operación. Por supuesto, la maquinaria y, consecuentemente, el péndulo seguían inmóviles, y no sin dificultad se arrastró entre las patas. Una vez bajo la maquinaria, presionó con la mano su costado izquierdo, buscando alivio a aquel punzante dolor, acrecentando ahora por la brusca flexión. Sin más dilación tomó uno de los trapos, dispuesto a una primera limpieza de aquella espesa capa de polvo, quizás de 77 años, que semi-ocultaba el enigmático alto relieve. Pero al intentar sujetar el disco con la mano izquierda, ocurrió algo que le dejó perplejo. Jesucristo. El soror de la escuela de la sabiduría, acurrucado, casi aprisionado entre los soportes del armazón, no podía creer lo que estaba viendo. Al acercar su mano al péndulo, los 2 ojos del alto relieve se habían iluminado súbitamente. Sinué, hipnotizado, no llegó a tocar el disco. Asustado, retiró su mano izquierda. Al hacerlo, aquel fulgor rojizo fue apagándose hasta desaparecer, y el péndulo recobró su aspecto original. ¿Estaré soñando? Pero otra dolorosa punzada terminó por convencerle de que no era así. Aquello, lo que fuera, era absolutamente real. Un repentino frío le invadió de pies a cabeza, y con un incipiente temblor en sus dedos repitió la maniobra. Su mano izquierda fue aproximándose al emblema de la Gran Logia y, prodigiosamente, los ojos fueron cambiando su negruzca tonalidad metálica por aquel resplandor granate. Sin acertar a comprenderlo, sintió como su miedo desaparecía, siendo sustituido por una apacible sensación de bienestar, y maravillado se atrevió a tocar el disco. Pero nada nuevo sucedió. Los ojos siguieron emitiendo aquella viva luz rojiza que volvió a difuminarse en el momento en que la mano del investigador se separó apenas 1 pulgada de la superficie del péndulo. Atónito, no sabía qué hacer. ¿Qué era todo aquello? ¿Qué tenía que ver con Ra y con la misión que estaba a punto de iniciar? Después de una larga meditación y de comprobar hasta la saciedad cómo parte del alto relieve se iluminaba cada vez que él tocaba o aproximaba sus manos al péndulo, el investigador se dejó llevar por la intuición. Procedió a desatornillarlo, retirando el disco de la barra de hierro que lo traspasaba y sujetaba el resto de la maquinaria del reloj. En ese instante, al liberarlo, el compañero de la hija de la raza azul se vio nuevamente sorprendido. El disco, cuyo peso real no debía ser inferior a 1 o 2 kilos, flotaba ingrávido entre sus manos. Sinué escapó como pudo de entre las patas del armazón y, desconcertado, empezó a dar cortos y nerviosos paseos a lo largo del reducido camarote,
con la vista fija en aquella mágica pieza. De pronto se detuvo y muy lentamente empezó a separar ambas manos de los bordes del disco. La luz roja fue apagándose, pero el péndulo siguió flotando en el espacio. Sinué retrocedió un par de pasos y, ante su asombro, el disco, como movido por una mano invisible, le siguió dulcemente. Cuando se detuvo, el péndulo hizo otro tanto, manteniéndose ingrávido a la altura de su pecho y con una levísima oscilación. No es posible. Sinué repitió aquella especie de juego. Siguió caminando de espaldas hasta topar con el muro de la torre, y el disco hizo otro tanto. Pero en lugar de chocar con el tronco del perplejo periodista, quedó inmóvil a escasos centímetros de su cuerpo, como si gozara de inteligencia. Aunque no entendía lo que estaba sucediendo, empezó a sentirse feliz con aquel aparente juego y decidió llevar a cabo una nueva prueba. Se deslizó hacia el piso, frotando la espalda contra la pared, hasta quedar sentado. El disco, tal y como suponía, fue descendiendo casi a la par. Pero al tocar el suelo, a causa de la nueva postura, Sinué recibió otro latigazo. Aquel dolor en las costillas le hizo sospechar que quizás había sufrido una fractura. Presa de aquella dentellada dolorosa, el rostro del Soror se crispó, cerrando los ojos. Pero a los pocos segundos la punzada cesó. Fue una desaparición tan repentina que, desconcertado, abrió los párpados, alcanzando a ver lo que, sin duda, tenía que ser la causa de tan brusca y rápida anulación del dolor, del disco que había modificado su posición habitual, colocándose de canto en el aire, partía un finísimo, casi imperceptible, haz azul. Este hilo luminoso nacía en el centro geométrico del pequeño ojo, ubicado, como ya detallé, entre la serpiente y la letra mayúscula A. Aquella especie de láser cuyo arranque del disco no había sido captado por el investigador al cerrar los ojos, mona justamente en su costado izquierda, concretamente en el punto donde había surgido y desaparecido el afilado dolor. Sinué, aterrado, no se movió y mentalmente formuló algunas preguntas. ¿Qué o quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Pero, al contrario de lo que ocurriera en el calvero del bosque con aquella pequeña y transparente criatura, esta vez no se produjo una respuesta mental. Sin embargo, los interrogantes del miembro de la logia no iban a ser olvidadas, e inmediatamente, nada más desaparecer el dolor, el rayo celeste, como si supiera que había cumplido su misión, desapareció, y lo hizo de una forma tan fulminante que Sinué, sobresaltado, cruzó los brazos frente a su cara, protegiéndose. El péndulo, entonces, recobró su posición inicial paralela al suelo, y allí se mantuvo a 30 o 35 escasos centímetros del pecho de nuestro hombre, majestuoso e ingrávido como una pompa de jabón. Convencido de que aquel extraño compañero no parecía desearle mal alguno, fue bajando la guardia, dedicando algún tiempo a una nueva exploración del mágico disco.
El dolor se había extinguido totalmente y, a su manera, el reportero supo ser agradecido. Aproximó sus manos al misterioso objeto y los ojos de éste se iluminaron de inmediato, y con una simpatía que empezaba a ganar terreno en su espíritu, lo llevó hasta sus labios besándolo. No es que pudiera estar muy seguro de nada, pero Sinue intuía que aquel hallazgo guardaba una íntima relación con la misión que les había sido encomendada. Sin embargo, un sinfín de dudas seguían aleteando en su mente. ¿Qué sentido tenía la dócil presencia de aquel disco? ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Debía conservarlo consigo? Y sobre todo, ¿quién lo dirigía? El investigador respondió a esta última cuestión con otra pregunta. ¿Y no será que tiene vida propia? Sinue lo acarició, fascinado ante esta fantástica posibilidad, y desde ese momento, sin saber tampoco por qué, tomó la firme decisión de no separarse de él. Y como si hubiera percibido sus pensamientos, el disco vibró durante unos segundos, estremeciéndose y estremeciendo a su amo, y una indescriptible emoción se apoderó del investigador. A partir de ese instante, Sinue se sorprendió a sí mismo hablando con el disco como si de un íntimo amigo se tratara. Habrá que buscarte un nombre, comentó en voz alta, y el péndulo reaccionó haciendo rebosar la ya colmada capacidad de sorpresa de Sinue. Nada más finalizar aquel comentario, como si deseara colaborar en la búsqueda de dicho nombre, las letras del disco se iluminaron. Las manos del Soror se separaron del objeto y éste siguió estático en el aire, mostrando un refulgente y blanco Ra.